Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm on Air. Hoy vamos a tener una conversación muy especial y muy interesante porque han venido a vernos dos personas muy especiales, pero sobre todo han viajado a vernos ahora desde Bruselas. Hoy tenemos con nosotros a Jessica Van Leeuwen. Jessica, muchas gracias por venir. Bienvenida. El gusto es mío. Muchas gracias. Bueno, ahora veréis el estupendo español que tiene Jessica, y bueno, luego tenemos aquí a nuestro Don Quijote, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Aquí un placer como siempre y encima pues muy bien acompañado, no solo por ti sino además por Jessica, o sea, un placer. Y yo acordaos que soy Miguel Chico, que mi madre siempre me dice que nunca me presento, así que aquí estamos. Bueno, Jessica, eres europarlamentaria. Correcto. Por Holanda. Sí. Por el partido Boer-Burgerbeweging, que quiere decir Movimiento de Granjeros y Ciudadanos. Sí. Pero decimos BBB. BBB para los demás. Oye, Jessica, cuenta primero, ¿por qué hablas también español? Porque hice mi, ¿cómo se llama? El PhD en Argentina. Y después me quedé un buen rato, así que viví al final 8 años en Argentina. Viviste 8 años aquí. Así que la ida aprendí, así que no hablo español sino argentino. Bueno, pero que es más bonito. Es más bonito. Bueno, siempre digo que si insulto a alguien es sin querer, son palabras normales. A nosotros nos presentó vía teléfono un amigo común, Óscar González, sí, al que aprovecho para mandar un fuerte abrazo. Óscar es un conector de personas y un tipo estupendo que, bueno, a mí me ha ayudado mucho allí, y bueno, pues quería aprovechar para mandarle un abrazo muy fuerte. Dale. De mi parte también. Igualmente Oscar. Vale, y ahora, Jessica, oye, ¿por qué te metes en política? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué alguien tiene todavía ganas de meterse? A día de hoy. Porque también es importante que tu background es siempre haber trabajado también precisamente a nivel de campo, a nivel de granjas. Es decir, que efectivamente tú vienes de... Yo quería ser veterinaria cuando era joven, pero en Holanda no es fácil ser veterinaria porque tenemos una sola facultad, siempre como 1000 y pico de aplicaciones y solamente lugar para 100 estudiantes. Así que no logré entrar y fui a la Universidad de Wageningen, también difícil de pronunciar, pero es la universidad número 1 en el mundo en agricultura. Así que me especialicé en ciencias animales, siempre trabajando con la fisiología de los animales, reproducción de los animales. Hice mi maestría en bovino, siempre había trabajado en tambos. Pero cuando quería hacer mi PhD quedaba solamente lugar para investigar en cerdos. Y yo al principio decía, no, porque cerdos no huelen rico. No, me quedo con las vacas nomás. Y mi profesor me dijo, bueno, esto es lo que hay, ¿lo tomás o chao? Bueno, lo tomo. Entonces ahí fui a Argentina para hacer la parte del PhD y estuve siempre trabajando desde que terminé mi PhD en el mundo de negocios. Parte de investigación, parte de apoyo a los equipos comerciales, exactamente. Y ahí viajando por el mundo, viendo todo lo que es la agroindustria en el mundo. Pero sí, hice veterinaria al final en México, pero bueno después. Pero bien, eso quiere decir que eres compañera. Así que muy bien. Y entre los veterinarios es muy difícil estar porque los veterinarios, si algo, mi padre es veterinario, si algo sé es que los veterinarios sabéis de todo. O sea, no hay ningún... Es el mejor estudio que hay, sabemos de todo. Claro, es así. Desafortunadamente, porque sabemos tanto y sabemos de todo, no estamos suficientemente bien valorados, pero es un tema de otro podcast. La política, eso yo creo que todo el mundo está expectante de saber cómo se crea un partido político desde el punto de vista agrario, de defender los sectores, porque sobre todo visto desde España, pues cuando Miguel y yo lo vimos, la verdad que la llamada fue directa de decir, wow, mira cómo se han avanzado aquí los holandeses en un tema que a nosotros nos gustaría soñar, y cómo tú das ese salto. Lo que pasa es que la necesidad era muy grande. Cuando yo regresé de Argentina a Holanda fue justo antes de la pandemia. Y volví a mi país y dije, después de haber estado 4 años afuera, dije, ¿pero qué pasó acá? Había una polarización muy fuerte entre el campo y la sociedad. Y la sociedad culpando el campo de toda la polución, de destruir el planeta en realidad. Y me parecía, aunque no tengo un campo en mi casa, no soy granjera, pero sí tengo muchísima afinidad con el sector. Y me parecía muy, muy, muy injusta.
Y ahí me anoté con este partido BBB, que ya existía hace 1 año y medio, 2, para por lo menos apoyar con mi contribución, nada más, no pensando ser activa en la política. Pero a lo mejor es interesante contar cómo comenzó este partido. Para mí sí. Para mí es muy Porque importante. él nació de una frustración de algunas personas, 3 personas que han comenzado el partido, que hace años estaban tratando de conectar la sociedad con el campo, para pasar el verdadero mensaje, para combatir el fake news, para mostrar cómo realmente producimos nuestros alimentos de la manera honesta. Pero que los resultados eran muy pequeños. porque ¿cómo se llaman los NGOs? ¿Cómo se llama en español? Sí, las Organizaciones no gubernamentales. Exacto, tiene una voz mucho más fuerte y tiene mucho más potencial y mucho más llegada a la sociedad para dar el otro mensaje. Entonces era como, ¿viste cuando tenés un agujero en tu barco y estás sacando el agua? Se sentían así, muy frustrados. Hasta una noche que no sabía más qué hacer, me decía, bueno, entonces comenzamos un partido político, porque tenemos que estar en la política para poder cambiar algo. Y así nació, con esa convicción que tenemos que hacer algo, no para solamente apoyar al campo, sino también reconectar la sociedad con la producción de su alimento. Y bueno, ahora existimos 5 años y en este momento estamos gobernando en Holanda. Tenemos la ministra de Agricultura, tenemos varios subministros, la viceministra presidenta es de nuestro partido, tenemos 7 senadores en lo que nosotros llamamos el segundo parlamento, pero es que donde se toma las decisiones. Y en la primera cámara tenemos 17, somos el más grande en todas las provincias y tenemos ahora 2 eurodiputados también. Así que en 5 años se hizo un boom tremendo, porque no es solamente el campo, sino hay mucha gente que también apoyan esto. Es que eso yo creo que también es una de las cosas que hemos debatido, es decir, qué bueno que un partido político que defiende el campo engancha a gente que no es un productor directo, sino que el mensaje ha calado dentro de la sociedad holandesa de la defensa del productor de alimentos y os apoya. Más gente que no son los propios, que serían vuestro objetivo, que sería el mismo que nuestro, que serían los ganaderos y los agricultores, sino que más gente le habéis enganchado al mensaje. Nunca podemos haber soñado de este éxito en ese sentido, porque solamente con el apoyo de los productores no llegas a tener tanto éxito. Entonces muchos ciudadanos nos apoyan también. Y yo creo que viene, y lo vemos en Europa también, que hemos tenido décadas de ideología verdista, lo llamo así, y la gente se da cuenta que hemos perdido mucha competencia a nivel económico, que la vida cada día es más difícil, más caro, estamos muy desconectados de la realidad y cada vez hay más reglas y normativas y cosas a cumplir. Y la gente está cansada y quiere regresar al realismo. La gente está asustada y cansada, sobre todo precisamente de la anterior comisión, con el Green Deal y el Farm to Fork, impulsado por... no lo vamos a nombrar, pero además es que en España se dice que un clavo saca otro clavo. Es decir, para nosotros el peso que tú y vuestro partido podéis estar teniendo precisamente viniendo del país donde venía el innombrable. Es decir, a ver si vosotros podéis ir Así empujando. Que le tengo que agradecer. Le tienes que agradecer que tú con la fuerza tienes que ir echando para atrás esa mentalidad del innombrable. Pero vosotros llegáis, el primer golpe de efecto, yo es que recuerdo ese día perfectamente, yo no tenía ni idea de vuestro partido, no sabía que lo habéis fundado, no tenía ni idea, y de repente nos levantamos una mañana... que acababais de ganar las elecciones locales, regionales. Sí, provinciales. Que acababais de ganar las elecciones provinciales. Sí. Y yo era Miguel Ángel ese día, es que me acuerdo... Y me da pie de gallina, porque me acuerdo todavía de esa noche que estaba viajando con un compañero y ese compañero tenía que ordeñar las vacas y entonces tenía que esperar hasta que terminaba de ordeñar y nos fuimos a la noche de las elecciones. Sí. Y en el camino ya se dio primera noticia que habíamos tomado 2, 3 provincias con mucha... Sí, ventaja. Mucha ventaja. Entonces me acuerdo que paramos el auto y
¿qué pasó acá? ha pasado aquí? Y O sea, llegamos a donde habíamos programado de tener la fiesta y estaba la líder del partido y estaba tocándose la cabeza todo el tiempo. ¿Qué pasó acá? Nosotros- No lo pudimos creer. Pues para nosotros igual en la distancia. Bueno, esto para mí marca una cosa y después intentaremos hablar un poco de Europa. Marca un tema muy importante, que es que la gente está harta de estas políticas que no le representan. Exacto. De unas políticas que representan, no sabemos a qué bonomía o a qué Sí. qué es exactamente lo que estamos tratando de defender, porque no tiene mucho sentido, Sí. pero que realmente no les ayudan No. en su día a día, ¿no? El tema es que nosotros, y lo vemos bueno, creo que en la mayoría de los países de Europa, la política y las reglas, las leyes que estamos haciendo, está haciendo por una parte de la población que no es representativo por realmente toda la población. Tal cual. Tiene una ideología que no está apoyado por la mayoría de la gente. Y al principio sonaba lindo, porque todo el mundo quiere menos emisión, todo el mundo quiere agua limpia, todo el mundo... Porque suena lindo, es claro, todo el mundo quiere eso. Claro. Pero cuando te pones metas inalcanzables, Sobre todo... porque dicen literalmente, siempre hay que poner la meta más alta de lo que realmente es realista, para realmente esforzarse. Pero la gente está sufriendo. Y además es frustrante, porque es uno de los temas que estamos teniendo en Europa. Es decir, esas metas inalcanzables, desconectadas del resto del mundo, hace que los productores europeos vayan asfixiados intentando de cumplir reglas que no Totalmente. entienden, Sí. que no entienden porque no se explican, porque son inexplicables, Sí. y además con unos objetivos tan inalcanzables que al final generan frustración. Sí. Y la frustración en nuestros sectores quiere decir abandono. O sea, nosotros lo que estamos viendo es un abandono directamente. Totalmente. Nosotros en Holanda, por ejemplo, y eso fue la razón por la cual realmente me anoté en el partido, tenemos el crisis de nitrógeno. Sí. No sé si lo han Sí, sí, escuchado sí, nombrar, sí. pero no es un crisis que viene de Bruselas, que la Unión Europea nos ha dicho, Holanda, esta es la normativa que Este es tiene. el target y aquí tienes que llegar. Es una normativa que nosotros mismos en Holanda hemos puesto y luego nos hemos fijado en la ley, pero basado en un modelo, en nada científico, que es una cantidad de nitrógeno por hectárea tan chiquita que representa más o menos un excremento de un pajarito sobre una hectárea. Es imposible. Y si tenés más de eso, olvídate, no tenés licencia. Entonces es inalcanzable. Nuestro vecino Alemania tiene una normativa 200 veces más alta. ¿Cómo podés explicar que en la frontera entre Alemania y Holanda Cambia. hay campos, hay granjas que no logran tener una licencia y al otro lado, a 3 kilómetros, están construyendo nuevos galpones? No tiene sentido. Y yo no puedo explicar eso. Y no puedo quedarme quieta, no hacer nada, si están criminalizando tanto al sector agropecuario. En la pasada legislatura tenías hasta un ministerio del nitrógeno, si Sí. no me equivoco. O sea, Sí. el peso tan importante, Tenemos un ministro de nitrógeno. De nitrógeno, ¿lo podés creer? Sí, simplemente... Yo pensé que ya exclusivamente para- estamos locos con el Partido de los Derechos de Animales dentro del Senado, pero no, las cosas van de Ministerio mal a del peor. nitrógeno. Hay un tema que tiene que ver con esta polarización de la que estamos hablando, que nos lleva incluso a tener, a que a nivel incluso de discurso, hablemos de urbano, de rural. Yo realmente, o sea, cuando yo me pongo a pensar, somos ciudadanos que habitamos un mismo entorno. Sí. Vamos a llevarlos ya ni a los países, a Europa, pero es que no a Europa, al mundo. Es que estamos aquí tratando temas en un mundo global en el que tú te compras un ordenador taiwanés, y en lugar de pensar en soluciones globales con una historia global que nos afecten a todos y que tenga... Europa es el lugar del mundo en el que se produce mejor, con más animal welfare y con menos contaminación, el kilo de carne del mundo. Exacto. No hay ningún sitio en el que se... Y somos los más estigmatizados de todo. Esto Los más criminalizados, Esto los más no tiene ningún criminalizados. sentido. Y además vamos en un tema en el que parece que nos tenemos que defender. Y entonces a la gente cuando le atacas se defiende. Sí. Y todo esto está generando una polarización que por eso para mí vuestro partido es tan importante, porque si consigue aglutinar
a una parte del mundo urbano dentro de esta historia, este discurso, que para mí es lo primero que tenemos que cambiar, este discurso entre urbano y rural, como si fueran cosas diferentes. Casi como si fueran enemigos. Como si fueran enemigos. Y que nos lleva a estas polarizaciones tan absurdas como que, pues ahora también en la Ribera del Duero, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cerdos o haces uva? ¿Pero qué ¿Por qué tenemos que elegir y no poder hacer las dos ¿Pero cosas? qué estamos hablando? ¿Por qué esta polarización tan...? Y para mí esta es la labor más importante que habéis conseguido, ¿no? Un partido que os ha votado toda esta gente, que os ha dado la confianza, bueno, ahora tenéis que refrendar. Sí. El Parlamento Europeo. Sí. Jessica. Bueno, primero, enhorabuena, porque cada vez que te escucho me gusta más y me alegro mucho de que estés ahí representando los intereses de los europeos. Me alegro mucho, porque tu discurso siempre va de apoyo al ciudadano, siempre. Va de dejar las facciones a intentar apoyar. El último que hiciste sobre los derechos de los niños es maravilloso, enhorabuena, y que es un toque de atención al resto de la Cámara oye, ¿no? Sentaos a hablar para solucionar estas cosas. El Parlamento Europeo, ¿cómo está funcionando hoy? O sea, esta mentalidad tuya, ¿cómo nos juntamos? ¿Nos juntamos por países? ¿Nos juntamos por ideología? ¿Somos capaces de sacar cosas que nos benefician a todos los europeos? ¿Cómo está eso, Jessica? Viene de una historia muy, muy compleja, creo, la Unión Europea, porque en esencia tiene todos esos elementos que podemos trabajar en conjunto. El tema de la complejidad de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, es que uno tiene una ideología, entonces por esa ideología te juntas con un partido político, mismo dentro de ese partido siempre hay los dos lados. Por ejemplo, nosotros somos más al centro derecho que otros dentro del Partido Popular. Sí. Pero también estamos defendiendo los intereses de nuestro país. Y eso está bien porque sos elegido por tu país. Pero también creo que tenemos que tomar en cuenta, si no defendemos los derechos de Europa en general, no vamos a lograr nada. Y eso veo muy fuerte en el sector de agricultura, que hemos siempre hecho esa pelea entre, bueno, esto no está bien para España o esto no está bien para Holanda y competimos. Y eso tenemos que dejar atrás si realmente queremos lograr algo. Eso quiere decir que hay que ver, mira, hay cosas que son buenas para Holanda que a lo mejor no afecta a España y viceversa, y tratar donde podemos esforzarnos. Y ver en el sector también que uno es bueno en esto, otro es bueno en esto. Si vamos al caso de Holanda, yo creo que nadie va a negar que es el núcleo de la innovación para el sector agropecuario. Sin duda. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en Holanda es acabando con una industria que no solamente va a afectar a Holanda, sino va a tirar toda la industria en Europa y si no en el mundo como Castillo de Naipes. Porque si nosotros dejamos de continuar con esa innovación, todo el mundo queda no sé cuántos años atrás. Porque vas a cualquier feria, Eurotir, lo que sea, 80% de las innovaciones que se presentan vienen de Holanda. Sí. Y no es para decir, qué bueno que somos, pero quiere decir que eso entonces es nuestra fuerza. Holanda es muy bueno en innovar. E innovar es necesario también para cumplir con las metas. Porque queremos reducir las emisiones, queremos ser lo más sustentables posible, pero para eso se necesita la innovación. Y eso va a beneficiar también a España. Claro. Para nosotros ese mensaje es buenísimo, precisamente por las discusiones que tenemos ahora mismo en España, en dos comunidades autónomas, en una en Castilla-La Mancha, que llevamos 3 años que prácticamente no nos dejan hacer granjas, y el otro día que nos despertamos con la moción del PSOE en Castilla y León, que quieren hacer que en 6 granjas no se construyan granjas de porcino. Precisamente lo que mata eso es la innovación. Nosotros, a la hora de implementar mejoras, donde hay que implementar los máximos estatus que tengas en la actualidad de implementación y de mejoras es en las granjas nuevas. Sí. Todo el mundo que hace una granja nueva quiere lo mejor y lo último, lo más novedoso, en instalaciones, en manejo y en todo.
nosotros que nos frenen en ese aspecto de ir mejorando e innovando, lo que hacemos es directamente que todas nuestras instalaciones se vayan quedando obsoletas y no seamos capaces de meter esas inversiones que son mejores para el bienestar animal, que son mejores para las emisiones y que no entiende la gente que la forma de mejorar es precisamente construyendo granjas nuevas, para que así las granjas que se vayan quedando obsoletas Exacto. las podamos cerrar. Pero eso es terrible. Y ahí Otro de los- tenemos al nivel europeo, tenemos también un rol a jugar, creo que es aprobar más rápidamente a esos tipos de emisiones. Porque existen instalaciones que te pueden sacar más que 90% del nitrógeno de tu emisión, pero no son aprobados rápidamente. rápido. Las Entonces, técnicas, eso- sí, yo estoy contigo porque nos pasa constantemente que encima ahora que tenemos ya modificada la normativa de emisiones industriales, pero prácticamente la otra, hasta que conseguimos las técnicas aprobadas y reconocidas por la Unión Europea, que te descuentan emisiones, ya en el momento de publicárselo ya están antiguas porque hay otras técnicas que se están desarrollando que se llaman técnicas emergentes, pero que no las aprueban porque no están en el documento de la Unión Europea. quedamos en lo Y mismo. nosotros necesitamos que si una técnica que desarrolle cualquier empresa o cualquier universidad o cualquier instituto, si realmente se verifica que tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente, ¿por qué hay que tardar más en ser reconocida? Exacto. Oye, esta técnica te reduce un 25% las emisiones de este gas. Aplícala y te descuento esas técnicas. Eso no lo ¿Cómo conseguimos. es ese formato? Perdonad, para que nos enteremos los que no A ver, sabemos nosotros en la Unión Europea lo que tenemos es la Directiva de Emisiones Industriales. En esta directiva se crea lo que llamamos un BREF, principalmente para porcino y para avicultura, en donde se juntan los expertos que analizan las técnicas que estén en ese momento en vigor. expertos. ¿Quiénes son los Europeos los nombran los países miembros. Sí. A elección de los países miembros recurren a los expertos en esos- técnicos elegidos políticamente para... técnicamente por, digamos, la parte técnica de los Estados miembros. Vale. Entonces, pero los expertos lo que hacen es un buen trabajo en analizar las técnicas disponibles. Es decir, si yo tengo ahora la normativa, voy a analizar lo que está publicado de técnicas disponibles en los últimos años, pero cierro de investigar en el 2024. No puedo investigar sobre algo que se ha publicado en el 2025, porque no puede ser. Entonces, a partir de ahí, empieza ya el proceso burocrático de la Unión Europea, que eso suele tardar alrededor de 2 años, con lo cual en 2 años, cuando vayas a publicar lo que pasó 2 años atrás, ya se te ha quedado obsoleto, porque la gente, como bien ha dicho Jessica, necesita innovar, necesita que las empresas crear productos, porque al fin y al cabo la creación Vivimos de eso. produce valor añadido. Entonces, nos bloquea totalmente la innovación a nivel de emisiones, porque sabes que tú puedes desarrollar un nuevo proceso, un nuevo producto, 1 o 2 años después de haber cerrado el documento de la Unión Europea, y no te lo van a aceptar hasta que se reabra. ¿Cuándo? No lo sé. Exacto. Entonces, te inhibe totalmente la posibilidad de desarrollarlo. Sin embargo, si hubiera un procedimiento rápido de autorización y de renovación de autorizaciones o de nuevos procedimientos en los que tengamos claro cuáles son los que hay que cumplir, se analiza cuál es el impacto que te da y automáticamente lo pudiéramos de aplicación a nivel de las granjas, sería directo. Todo el mundo estaría innovando en bienestar, en medio ambiente, porque sabe que el proceso tiene un fin rápido. Exacto. Yo tengo una técnica, la técnica demuestro que es correcta y yo automáticamente puedo comercializarla porque el beneficiario de la técnica lo va a repercutir positivamente. Ahora no podemos hacerlo. No, pero hay esperanza. Yo creo que hay esperanza, porque con el nuevo comisario de Agricultura, Hansen, Hansen, holandés, por cierto. tiene madre holandesa, Sí. pero es de Luxemburgo. Es de Luxemburgo, sí. Sí, pero es hijo viene de una granja lechera, un tambo, como dicen en Argentina. Sí. Entonces conocen muy bien cómo es la vida, conocen muy bien la presión a nivel administrativo y también a cumplir con las metas, los objetivos. Y él ha dicho en su hearing que para él no es una meta de reducir el número de animales, sino quiere utilizar la innovación para llegar a las metas de estar más sustentable. Entonces, eso es muy bueno. Así que eso, por un lado, creo que va a liberar la posibilidad de reconocer esas innovaciones más rápidamente. Para nosotros Por es otro lado, crítico, será, creo que importante que lo miramos con una visión abierta, porque lo que hoy no nos podemos imaginar, en 5 años puede ser posible. Claro. Si dejamos libre, ¿cuál tecnología pueden utilizar? Yo estuve, hace unas semanas atrás, estuve en una granja de ponedores. Sí. Y hablaba con él, y el joven, el granjero, y me decía, mira, tengo este galpón, está fantástico, baja las normativas, pero todo está controlado.
tantos centímetros de piso fijo, tanto de rejas, tanto esto, tanto otro. Y me dice, y a mí me gustaría cambiar unas cosas porque es muy difícil agarrar los animales, se ponen muy arriba. Me gustaría, pero me dice, no puedo, porque todo está milimétricamente controlado. Entonces yo creo que tenemos que también, no solamente a nivel de medio ambiente, pero también a nivel de bienestar animal, poner una meta, pero no decir cómo llegas ahí, porque estamos matando la creatividad, la innovación. Y de ahí nacen las ideas. Y sobre todo, es una de las cosas que nosotros siempre defendemos, es que los sectores productores son muy heterogéneos. Es decir, parece que hacer huevos, o hacer cerdos, o hacer pollos, o hacer leche es igual. No, depende del sitio, depende de la climatología, depende de las instalaciones, depende del ganadero. Es decir, hay mucha variabilidad, con lo cual poner reglas demasiado estrictas hace que mucha de la población susceptible de tener que aplicarlas se encuentra fuera y se encuentra descolocada. Sí. Es decir, nosotros necesitamos que haya una flexibilidad a la hora de implementar que nos marquen el camino. Si todo el mundo queremos ir en esa dirección, pero por ejemplo, ¿qué nos ha pasado con el Farm-to-Fork? Que se quiere ir demasiado rápido. Y los sectores productores realmente no somos muy rápidos. No. O sea, por eso es muy importante, y vuelvo a repetirlo, todas las innovaciones, donde casi hay que obligarlas, en las granjas nuevas. Bueno, pero yo estoy de acuerdo, pero es que así dicho parece que no somos rápidos, pero no somos rápidos porque las inversiones necesitan de unos periodos de amortización. Los márgenes de la ganadería y de la agricultura, pero ahora son márgenes exiguos, no son márgenes de Silicon Valley, no tenemos el margen de Google, no tenemos el margen de Netflix, tenemos otro tipo de margen, es un margen muy difícil que suba del 5%, ¿no? Sí, no sé, yo, por ejemplo, puedo andar varios días sin mirar Netflix, pero sin comer no puedo. Ninguno. Así que... Es así. Pero es real que el consumidor europeo, el ciudadano europeo... Bueno, ahora quiero hablar sobre ese tema porque yo no sé si realmente estos... Vale, la pregunta va a ser directa. ¿Es la ciudadanía la que está pidiendo esos incrementos en bienestar animal, esos incrementos en... o viene de otro sitio? Porque yo, en mi entorno, no veo que haya una problemática real. Y, sin embargo, la legislación que nos viene de Europa sí nos trata de esa manera. Entonces, ¿creéis que van acordes el sentir del pueblo, que la gente, los ciudadanos, de verdad quieren pagar más por su carne, por su huevo, por su leche, por lo que sea? Yo creo que la gente, muchas, no tiene idea lo que se viene. Porque es muy lindo escuchar, vamos a ser más limpio aún, aunque ya tenemos la producción más limpia del mundo. La más limpia. Pero tiene esa ideología y los siguen, los apoyan sin saber qué es realmente la consecuencia de lo que están apoyando. Así que yo creo que ahí tenemos un gran problema, un desconecte entre esa ideología, lo que están empujando desde arriba, ya que viene del Green Deal, y el problema es que no podemos decir, ok, bueno, quitamos todo porque ya está en derivativos o en normativas, está todo fijado y a nivel nacional está fijado en leyes. Nosotros, por ejemplo, ya estamos en el gobierno y a veces la gente piensa que 3 días estando en el gobierno puedes cambiarlo todo. Pero no, porque tenés que cambiar la ley y eso lleva mucho tiempo y tenés que tener justificativo para hacerlo bien. Entonces lleva mucho tiempo. Entonces ahora estamos tratando, y ya es tarde, pero nunca es demasiado tarde, pero ya estamos corriendo detrás de los hechos, como decimos en holandés. Que ya tenemos muchas normativas en la ley que tenemos que cumplir, porque es la ley, y si no nos hace juicio los NGOs. Así que esa es muy complejo. Pero vamos paso a paso. La realidad en el Parlamento Europeo es diferente hoy en día. Tenemos un cambio hacia el centro derecho, que es un sonido un poco más realista con respecto a esto, todas esas cuestiones medioambientales. Pero bueno, todo ese Green Deal lo tenemos encima de nosotros. A mí en el tema del Parlamento actual sí que hay una cosa que sí que me está gustando, ¿eh? Y ahora se oye mucho más, por no decir infinitamente mucho más que antes, la palabra competitividad. En el anterior Parlamento, cuando hablabas de temas económicos, te miraban raro, eras el raro. ¿Cómo que a ti, cómo que te preocupas por el dinero? ¿Qué materialista eres? Y ahora sí que ha cambiado un poquito más el aspecto. Totalmente. Y todas las veces que estoy ahora mismo en Bruselas, incluso a nivel de la Comisión,
siempre aparece la palabra de cuidado, la competitividad. Cuidado, Sí, la pero ya competitividad. perdimos Lo perdimos. completamente. Lo Así que perdimos. eso es el efecto de esta política que hemos tenido. Pero a mí me parece, me disculpes, es que a mí me parece es tan extraño que en teoría el socialismo o la izquierda se preocupa todavía más del ciudadano que de las empresas, ¿no? Todas las políticas todas estas políticas medioambientales que funcionan, no van a favor del ciudadano. Ni una de estas va a favor del ciudadano, ni una. Esto es una cosa... A mí la polarización política no me gusta, yo no puedo entender, pero lo que me parece raro es que cuando se legisle ideológicamente sin tener en cuenta para quién estás legislando y el outcome y los resultados que va a tener para esa persona lo que tú estás legislando. La legislación está muy bien, pero la legislación no puede ser abstracta. La legislación se plasma en resultados concretos. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿por qué cuando se legisla? No sé. Es que, claro, yo nunca he estado en una sesión parlamentaria, Jessica. Entonces, Sí, yo estoy aprendiendo también. Es lo que es nuevo, pero voy de sorpresa a sorpresa. claro, cuando Sí. tú llegas ahí, y tomas una votación, dices, vale, vamos a hacer esto. Oye, ¿hay un planteamiento de cuáles van a ser las consecuencias No. que esa decisión va a tener El impact assessment. en Luis, en María, en Jessica, en Pedro? El Sí. impact assessment No. falla totalmente. Totalmente. Hay dos cosas. Uno es que ya a nivel europeo falla eso. Falla. Pero bueno, ahora ya también tenemos, ya voy a mencionar eso después, ya tenemos unos éxitos, pequeños éxitos, pero que muestran que vamos por buen camino. Pero ahí ya falla y luego tenés gobiernos nacionales que reciben ese pedido de Bruselas. Por ejemplo, la directiva sobre calidad del agua, el Water Framework Directive, que todos los países han recibido. Que quiere decir que tenemos que medir calidad del agua, tenemos que hacer un plan para mejorar. Y, bueno, eso era más o menos lo que Bruselas ha mandado a los diferentes Estados miembros. Pero Holanda, ¿qué hizo? Dice, qué bueno, vamos a mejorar calidad del agua. Listo, vamos a medir todo. Entonces han medido todo. Está así y, ok, listo, vamos a mejorar esto. Algunas cosas eran obligatorias, pero muchas no. Holanda agregó no sé cuántas sustancias extras, porque somos buenos, y mandó ese plan a Bruselas. Y Bruselas dijo, Holanda, ¿están seguros? Porque es ambicioso. Sí, vamos a hacer. Pero una vez que vos decís sí, ahí Hay que hacerlo. tenés que cumplir. Ya estás obligado a cumplir Entonces lo que has después dicho. los gobiernos dicen, no, porque Bruselas nos dice que tenemos que No, hacer. no, eso es No, tuyo, no eso fue es tuyo. Bruselas, nosotros Eso es mismos. Entonces tenemos esa falla para el ciudadano en dos niveles, a nivel europeo y luego en gobiernos demasiado ambiciosos que tampoco ven el impacto de lo que quieren hacer. Pero nosotros, a nivel, sobre todo cuando trabajamos a nivel de Bruselas, sí que estamos un poco en contra de eso. Es decir, si tenemos una Unión Europea que legisla y mucho, Sí. debería ser para que tuviéramos un marco común de todos los europeos y no hubiera distorsión por los territorios. Es decir, nosotros reconocemos que estamos en contra de supranormativas nacionales, Sí. porque lo que te hacen nuevamente es separar la Unión Europea. Es decir, ahora lo que estás creando es diferentes tipos de consumidores o dependiendo de ciudadanos, porque tú lo que quieres hacer es directamente diferenciarte de los demás. Oye, pues si te quieres diferenciar de los demás, ahí tienes el camino del Brexit. Es decir, diferénciate, pero si estamos en la Unión Europea, o jugamos todos a las mismas cartas o no, porque la verdad que Sí, es una ahí sensación es muy complejo, rara. porque tenemos la subsidiariedad que los países miembros tienen, siempre hemos visto las decisiones que se puede tomar lo más cercano al ciudadano, mejores. Y yo creo muy fuerte en eso, pero hay cosas que tenemos que armonizar. Cosas como, por ejemplo, calidad del agua, porque no puede ser que Alemania tiene otra normativa, el agua está verde, en el sentido de bien, aprobado, correcto. pasa a la frontera con Holanda, Y ese agua no vale. ese mismo río vuelve a Alemania, verde, vuelve a Holanda, rojo. No puede ser. Y quiere decir también que nosotros entonces tenemos que limpiar lo que viene de Alemania. Ya, claro. Claro, porque como lo tienes en rojo, te toca a tú actuar sobre ese agua que te entra porque tú lo tienes en Es calidad de imposible. rojo. Es Pero imposible. al bienestar animal, por ejemplo, en papel tenemos
Unión Europea. Pero hoy era una granja en Dinamarca o un Estado miembro, sin mencionar, en otra parte de Europa, las cosas no son lo mismo. Tú no puedes... No es un... Tú no lo puedes decir, pero yo he ido a una granja en Rumanía, tú no lo puedes decir porque estás... Pero yo he ido a una granja en Rumanía, he ido a una granja en Polonia y he ido a una granja en España. Y he ido a una granja en Holanda, ¿no? No estamos jugando todos al mismo juego. O sea, yo estoy jugando un Texas Hold'em, tú estás jugando al otro. Y esto es así, o sea... Entonces, dicho... y esto para mí, por ejemplo, no es... O sea, no es una crítica. Yo creo que a los países hay que darles tiempo para adaptarse o sea, no me parece mal. Pero objetivos cumplibles. Nosotros siempre pedimos que si los objetivos son cumplibles, todos los países se pueden adaptar. Si son objetivos idearios, en donde tú tienes un objetivo mental, al final materializarlo es muy complicado, ¿vale? Entonces eso es lo que a veces nos pasa cuando estamos en Bruselas. Tienes que tener objetivos cumplibles que la gente vea que son realizables. Sí. Cuando lo realices, Sí. pon otro objetivo. No hace falta poner un objetivo único a 100 años vista. Pon objetivos a corto plazo donde la gente los vaya haciendo. Pero yo creo que igual ahora en este momento es una cosa que ya he hablado con el nuevo comisionista para el bienestar animal, Farrelly, es decir, mira, hay que ayudar a los otros países a llegar al mismo nivel. Pero ¿qué vas a hacer con esos países que ya están? Porque esos granjeros ya han invertido Por mucho. supuesto. ¿Qué beneficios van a tener? Porque está bien subsidiar los otros países para que mejoramos y llegamos al equal playing field. Pero tienes que pensar bien en cómo bonificar esos países que ya lo han hecho. Porque si no, seguimos siendo injustos. Sí. Pero el tema... Mira, hay otro tema sobre la perspectiva europea. Tomamos decisiones para nosotros a nivel productivo y luego llegan las decisiones a nivel de consumo, o sea, las decisiones de trading en el mundo, ¿no? Y entonces nosotros asumimos una serie de compromisos que al que viene de fuera no le permitimos. ¿Esto por qué? O sea, yo como productor, a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Como consumidor me parece bien, o sea, es decir, al final que me traigan lo más barato posible, porque como a mí, o sea, yo sé que los animales están bien tratados casi en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pues que me traigan la comida buena y barata. La comida más barata. Como consumidor me cuadra. Como productor me fastidia un poquito más el tema, ¿no? Porque ahí tenéis falsa competencia. Entonces, claro, esto en Europa se legisla distinto, o sea, ¿por qué existe esta dicotomía y nos traemos huevos de Marruecos, que me parece perfecto, pero aquí en España tenemos que producir los huevos con unos estándares de bienestar animal Exacto. X? Es muy, muy injusto, no se puede justificar. Hay dos maneras, creo, dos caminos a caminar. Es exigir a todos los demás países producir bajo nuestros estándares. Es difícil, es muy difícil. Y va a ser recíproco también en otros temas. Así que esos mirror clauses son complejos. Pero cuando se trata de productos agropecuarios es necesario. Entonces, aunque yo sé que es difícil, yo creo que hay que exigirlo siempre, porque si no es injusto para nuestros granjeros. Pero yo creo que también tenemos que hacer una introspección a nosotros mismos. O sea, mira, no hemos hecho suficiente, no podemos parar un poquito para que el resto del mundo no puede llegar a nuestro nivel también. Pero decir eso es como decir una mala palabra en la iglesia, porque realmente... Pero yo creo que, fíjate, nosotros cuando argumentamos esto a nivel de Europa, lo argumentamos como diciendo precisamente el poder de liderazgo que dicen a nivel de Europa que tenemos, que a nivel práctico no creo que tengamos ese liderazgo, se demuestra convenciendo a los demás que Europa va por el camino correcto. Es decir, si nosotros convencemos que desde el punto de vista de protección social, que nunca lo hablamos, pero ahí está, siempre digo lo mismo, si hay algunas fábricas que se instalan en China y no en la Unión Europea, es porque los derechos sociales son diferentes. Si avanzamos en medio ambiente, si avanzamos en bienestar animal, y si nosotros creemos y estamos convencidos que es lo correcto, vamos a convencer a los demás que sigan el camino correcto y nos acompañen. Ahora mismo, uno de los temas, como bien decías tú, de la diferencia entre lo que tenemos fuera y dentro, es el reglamento de deforestación. Tenemos un año más, pero si no se hubiera implementado, o cuando se implemente, nosotros podremos importar carne de pollo que ha sido alimentado con soja deforestada.
certificado de que ha destrozado la mitad del Amazonas y se lo has dado de comer al pollo. Y ese pollo puede entrar en la Unión Europea. Pero si no tienes un documento que te diga que la zona de la soja ha sido de zona no deforestada, como estamos importando, no puedes dar de comer a los animales europeos, pero sí que puedes traer... O sea, son cosas que dices, por favor, un poco más de realidad. ¿Qué es lo que pasa, como dice Miguel, en el mercado mundial? Hay que tener una visión muchísimo más amplia de lo que tenemos nosotros en el Europa. Exacto, ese es un problema. Bueno, de la deforestación iba a comenzar ahora en enero. Correcto. Pero es uno de los éxitos que podemos empujarlo un año más para dar a la industria tiempo, y además es una palabra difícil en español. ¿Cómo se dice? Amendments. Enmiendas. Eso, siempre me pregunto a mis compañeros ¿cómo se dice? Enmiendas. Para suavizar un poco el asunto, porque no es que estamos en contra de este directivo, pero yo creo que no va a resolver nada, porque el resto de la soja va a ir a otro lado donde no se necesita. Pero bueno, los mercados nos globales estamos no limpiando nuestra propia calle. Pero hay un punto en esto que a mí sí me gustaría, y a ti que has hecho el viaje como yo, te pasará. Yo cuando voy a Latinoamérica, a lo mejor tenemos ya que dejar de hacernos los profetas, los europeos me refiero, ¿Sí? y tenemos que dejar de ir a decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. A ver, nosotros... Pero se acabó ya ese pero temporada. todavía Pero no en nuestro mindset. No, eso te iba a decir yo, en nuestra mente no está. En nuestra mente todavía, sobre todo a nivel de ciertas esferas europeas, se sigue pensando en ese, lo digo con un poquito de ironía, en ese liderazgo europeo que hace años que hemos perdido. O sea, Europa ya no es más líder que simplemente en una sociedad obsoleta llena de ruinas. Sí, en eso sí que somos líderes, en que venga la gente. Y siempre dicen, como siempre dice un amigo nuestro, es decir, aquí hay diferentes. Los americanos son especialistas en la competitividad y en el desarrollo. Los chinos son especialistas en copiar y los europeos en legislar. Es decir, eso es lo que somos. Somos unos cracks en hacer leyes, pero nada más. Sí, nada pero no más. se comen leyes. Pero no se pueden comer las leyes. En la historia, en Asimov, en Fundación, marca un poco cómo va ese tema, ¿no? Cuando el legislador se convierte en algo que solamente legisla. Pero para mí lo importante, o sea, la clave de esto es, tendremos que parar en algún momento de creernos profetas y de tratar de que todo el mundo haga las cosas como nosotros. Porque es que además, no, es que este es el camino bueno. Oye, nosotros hemos llegado aquí después de muchos años de trabajo, de dinero, o sea, de una capacidad económica grande entre la gente, de un momento en el que el socialismo o digamos esa democracia nueva, esa democracia emergente funcionó y se generó una sociedad, bueno, más o menos igualitaria, en la que una clase media tuvo mucha fuerza, y esto es un destino, o sea, es un punto de un camino, no es el punto al que hay que llegar, porque nosotros somos los más listos de... No, esto es que nuestro recorrido nos ha traído aquí, pero a otro le puede llevar. Es un efecto de nuestra decadencia. Sí, hemos tenido mucha prosperidad por mucho tiempo, y tiempo de decadencia crea gente más débiles. Lo bueno de lo malo es que ahora caímos de esa decadencia, estamos en tiempos mucho más difíciles, y eso va a hacer levantar a la gente fuerte de vuelta. Así que hay que tener un poco de fe. Yo, en ese sentido, si no estuviera en la política, si no tuviera fe, veo en el Parlamento que realmente hay voluntad de hacer cosas diferentes. Me gusta mucho el trabajo que hacemos en conjunto con diferentes países, por ejemplo, con la delegación española del Partido Popular, que está en mi partido. Trabajo muy bien en conjunto, y juntos tenemos que lograrlo, porque vemos que las cosas no van bien. Pero bueno, ayer tuvimos un pequeño éxito. Creo que España votó no sé en realidad, pero no estaba bien a favor. Es que bajar el nivel de protección del lobo, que está causando muchos problemas. En Holanda es desastroso porque tenemos un país chiquito, densamente poblado, muchos animales,
tremendo lo que está pasando con el lobo, hasta que está atacando gente. Nosotros en Y lo España- quiero seguir protegiendo. En España están perdiendo tenemos mucho un ganado. problema, sobre todo, casi por la otra parte, porque la gran despoblación hace que precisamente la defensa de los rebaños pues sea en campo abierto y sea muy difícil. Es decir, casi lo único que contamos a día de hoy es con la ancestral ayuda del perro para protegernos del lobo. Es decir, la única opción que podemos tener en un campo que obviamente pues no tenemos esa defensa de poblaciones en las que a lo mejor el lobo se puede sentir un poco intimidado. La verdad que para nosotros es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de España. Pero Y igual entendibles, el y no entendible gobierno por la sociedad, no no entendible cuando sabes perfectamente que es una plaga. Lo mismo nos pasa con el jabalí. El jabalí es una plaga actualmente que hay que Con la contener y peste controlar porcina, sí, un desastre. y no se está haciendo simplemente porque no hay voluntad. Pero todo esto parte de las mismas premisas, ¿no? Y o sea, yo creo que también tenemos que hacer una reflexión, porque ha habido una dejación de funciones por nuestra parte en comunicar lo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que, y lo has dicho antes muy bien, es verdad, los ganaderos nos hemos preocupado, el campo se ha preocupado de trabajar, Producir alimentos. y de producir alimentos. Porque eso es Eso era nuestra lo que esencia. es lo que nos dijeron. Trabajar, Trabaja y levantarnos produce temprano, alimentos. producir. Y bueno, está todo el día ocupado con eso. Pero esto se ha terminado. Se ha terminado. Este momento en Bueno, el que... pero gracias No se ha terminado. a Ha aumentado, iniciativas como ustedes. nos ha aumentado más el trabajo de lo que ya tenía un ganadero normal y corriente o de un productor. Bueno, pero que antes era solo trabajar y ahora Pero- hay un paso pero- más allá pero- que hay que dar. pero- Miguel Más Ángel. todo el cargo administrativo que tiene. Más toda la burocracia, Ahora tiene que ser efectivamente. influencer todos. Sí, eso es otra cosa que es verdad que tendremos, que hablaremos, vamos a dejarlo para otro podcast, pero el tema de la legislación, que es tela, pero a nivel de... yo creo que hay que asumirlo con... Miguel Ángel, a mí me parece, fíjate, que es verdad que es on top of, además de, me parece bien, pero es que está bien. No, hay que interiorizarlo, de Claro. que es uno de los trabajos que tiene que hacer todo productor de alimentos, no solo es producir alimentos, sino contar lo que hace. Exacto. Para que vea la gente cómo se trabaja, la calidad de trabajo, la calidad humana que hay detrás, y que de verdad que la gente está produciendo alimentos para dar de comer a la gente y obviamente ganarse una vida. Esto es Pero lógico, no es suficiente. Porque eso hemos intentado nosotros en Holanda y no es suficiente. Hay que dar un paso más. Porque la llegada es demasiado limitada y los NGOs tienen una llegada a la sociedad muchísimo más grande y empujan con mucho más capital detrás para pasar su mensaje. Y por esa misma razón nos metimos en la política, para poder desde la política hacer llegar el mensaje y llegar a mucha más gente. Porque cuando nuestra líder del partido llegó a un asiento en el Senado, apareció en un tractor en La Haya, llamó la atención y la gente empezaba a seguirla porque ¿qué pasa acá? Entonces, solamente cada productor haciendo su deber de mostrar que está haciendo no es suficiente, lamentablemente. Necesitamos iniciativas como lo tuyo, como hay varios más, por suerte, en el mundo, pero también a nivel legislativo hay que cambiar. Y eso es, la verdad es que nosotros como BBB también estamos tratando de trabajar con partidos existentes en otros países y también vamos a lanzar ahora una iniciativa internacional para poder hacer un movimiento europeo y luego más afuera para movilizar más gente de ser activa en la política. Muy bien. Así que espero que eso va a ser como la bolita de nieve, que vamos a poder realmente tener ese movimiento en Europa. Eso será mi sueño, ¿no? De tener un partido europeo donde unimos todos. Agrario. A mí me gusta muchísimo esa idea, pero lo que más me gusta de verdad, a mí los partidos políticos, ahora que te conozco a ti, me caen mejor, pero yo no he votado nunca, no soy una persona... ¿Qué me decís? ¿Nunca votaste? Nunca. Estoy tan profundamente interesado en la política que soy incapaz de votar. Entonces, como parte de Entonces no podés decir nada. Eso, yo creo que pago suficientes impuestos para tener un cierto derecho de habla. Bueno, otro podcast también. también te digo, no, pero sin embargo, para mí la política ha sido... He pasado un descreimiento muy grande, ¿no? De cuando yo era... Entonces, si volvemos, o sea, lo que más me gusta de escucharte, Jessica, lo que más,
más allá de que comparto unas ideas, bueno, las ideas fundacionales de tu partido, pero lo que más me gusta es el sentimiento de acercamiento al ciudadano que tú transmites en concreto. Yo, la verdad, no he seguido a ninguno de tus compañeros, no sé cómo será el tuyo. Hablo del tuyo en exclusiva. Ese sentimiento de decirle a la gente, oye, dejaros de derechas o de izquierdas, aquí estamos legislando para estos. Exacto. Estamos legislando para... Es que tú no legislas para la gente de derechas, no legislas para la gente de izquierdas, todos. estás legislando para ciudadanos. Y mi verdad no es la verdad. ¿Verdad? Claro. Tenemos toda nuestra versión de la verdad y yo creo que la democracia es justamente eso, que todos son representados. Por ejemplo, teníamos, porque se rompió, gracias a Dios, el cordón sanitario en el Parlamento. Y se entiende de dónde tiene su origen ese cordón sanitario, pero va en contra de la democracia. Porque para mí, si una idea es buena, es buena. Venga de donde venga. Exacto. Se genere Yo tengo donde se genere. una compañera en el sentido de que es parlamentaria holandesa, que también está en la Comisión de Agricultura, como yo, que viene de un partido progresivo de la izquierda, que tiene completamente otra convicción de dónde tenemos que ir con el futuro de la agricultura. Pero ella me dijo, mira, estoy aprendiendo, porque no sé mucho. Yo creo que tengo que desarrollar una visión que es diferente a los otros partidos, porque ellos quieren volver al pasado y yo sé que eso no va a pasar. Pero yo no sé suficiente. Dije, bueno, venite conmigo, te llevo, vamos a granjas, vamos a visitar. Porque yo creo que juntos lo tenemos que hacer. Yo no voy a estar de acuerdo con su idea, seguro que no. Pero por lo menos le puedo ayudar a partir de la misma base del conocimiento del Si sector. tienes conocimiento puedes tomar mejores decisiones. Exacto. Está clarísimo. Pero luego Así que es esa que es mi tarea. Luego es que hay cosas hoy, pues yo te lo agradezco mucho, es que hay cosas hoy que yo entiendo y yo veo cuando me pongo a ver a la gente, ¿no? Y, joder, antes la agricultura necesitaba de hidrógeno, de cosas externas para poder funcionar, porque había un momento en el que no se sabían hacer otra. Hoy hay técnicas seguramente mejores para el medio ambiente, que nos permiten tener una agricultura un tanto distinta con el mismo output, con el mismo resultado general. Joder, pues vamos a empezar a implementarlas. Si lo que hayamos hecho antes, pero no vamos a demonizar lo que se ha hecho antes como se ha sido, porque es el camino para llegar aquí, ¿no? Lo que se ha hecho Totalmente. antes nos ha dado de comer, Eso o sea sí. que no Eso hay ninguna cosa. Eso es. Además, perdona que te diga, es que precisamente cuando hablamos, y hablamos también del Parlamento de la Unión Europea, daros cuenta que la Unión Europea y sobre todo el tema de la política agraria común nació después de las guerras, de pasar Exacto. hambre. Es decir, Exacto. el sentimiento realmente europeo Nunca nació más tener hambre. Claro. de la sensación Sí. de conseguir que la población europea no pasara hambre. Imaginaros en tan solo unas pocas décadas cómo hemos distorsionado ese mensaje que es crítico, era crítico para Era aquellos crítico, fundadores. pero hoy en para día aquellos- ya pero- es cambiado. pero está totalmente cambiado. Yo creo que hay que volver a retomarlos, de que, señores, que Sí. podemos hacer muchas cosas y Europa está previsto y puede hacer muchas cosas si tenemos el estómago lleno. Exacto. Por Bueno, lo ahora tanto, está, ¿cómo se llama el CAP? En La política agraria común, PAC, nosotros lo llamamos la política de agraria común. agraria común. Esa estamos por revisar, ¿cierto? Correcto. Tuvimos un reporte del Court of Auditors, de los auditores europeos, que siempre tienen unos reportes súper buenos, porque son imparciales, no tiene opinión, simplemente presentan los hechos. Y de ahí descubrí que casi la mitad de la plata que va al CAP no va a lo que hemos acordado bajo el convenio, sino va a tomar medidas para mitigar el efecto del cambio climático. Casi la mitad, que tenía que ir a producción. estimular la producción de alimentos, de dar Mejorar ingreso a inversiones. los productores. Por supuesto, una parte de esa plata entra también en el bolsillo de los granjeros porque están tomando las medidas. Pero ¿es justo que sale justamente del CAP o tiene que salir a otro lado? Pues posiblemente de otro lado, porque la política agraria común se creó precisamente para compensar los avances o las pérdidas de competitividad que Europa estaba produciendo los propios agricultores comparado con los demás. Es decir, la política agraria común muchas veces la gente lo entiende como un subsidio, cuando no es un subsidio, es una compensación por yo no poder hacer lo que hace otro. Porque los requisitos que a mí me ponen y la pérdida de competitividad que me genera la Unión Europea, no puedo hacer frente ni siquiera a defenderme de importaciones.
subvenciones. Por lo tanto, si esto se supone que es bueno para la sociedad, tiene que ser la sociedad que me lo compense. O pago directo a través del producto, que no lo hace, o a través de la política agraria común. A partir de ahí tenemos el mercado. Pero luego lo que tendríamos que hacer es, lo que bien dices, es incentivos, más allá de la política que me dé la base de trabajo. Yo tengo la política agraria común, me da la base de trabajo. Si me pides más, dame incentivos. Promocióname, ayúdame a mejorar. Fantástico. Pero no va en esa línea. Yo no creo en los subsidios, no he creído nunca en mi vida y sigo sin creer. Me parece que son el foco de la ineficiencia. Dicho esto, Sí. Sí que quizá, y yo ya sé que como no me puedo meter en estos fregados, pues me meto, ¿sabes? Pero yo no me gustan los subsidios, pero sí me gusta la incentivación. O sea, yo sí creo que al final, oye, que te quiten 2 puntos de tus impuestos, ¿no? Que te quiten 2 puntos de lo que pagas si cumples esto y esto. Pues yo creo que por ahí quizá son otro tipo de incentivaciones que me parecen... Yo creo que es necesario mantener por lo menos esa certeza que podemos mantener en pie a la industria. Porque el día de mañana nos encontramos cortados del mundo. Y no tenemos industria alimentaria. Es que si algo Lo que pasa con las cosechas este año ya fueron muy malos. Tanto en España como en Francia hemos perdido, no solamente en volumen, sino en calidad. de cosecha. Así que, ¿qué vamos a hacer? Es que la soberanía alimentaria, o sea, que un gobierno ponga en riesgo la soberanía alimentaria de un territorio es lo más loco que existe en el mundo. O sea, que Pero es lo que hace. Sí, es evidente. Cohibiste que puedas comer. O sea, que tú seas... O sea, tú imagínate, tú le cuentas esto a un tío del principios del siglo XIX Y se ¿no? queda y le dices, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a implementar todas las medidas que podamos para que no haya comida. para que si alguna vez pasa algo aquí, la comida tenga que venir de Brasil. No, pero ¿Cómo lo nosotros ves? tenemos que dar el buen ejemplo. Eso es lo que siempre escucho. Dicen, no, porque nosotros, Europa, tenemos que dar el buen ejemplo. Y nosotros entonces vamos a comer menos carne para que en otro lado del mundo van a seguir ese buen ejemplo de Europa. Pero ustedes, ¿dónde viven? En una burbuja que no es la realidad del mundo. No es la realidad. Porque la demanda de proteína animal no va a disminuir. No, bueno, y va a aumentar y está claro, directamente proporcional con el desarrollo que queramos hacer. Y todos sabemos que el desarrollo cultural, incluso el desarrollo obviamente cognitivo del ser humano, está vinculado a proteína de alta calidad. Exacto. Y los padres que no han tenido acceso a una proteína de alta calidad, si tienen recursos, quieren que sus hijos coman mejor que ellos. Y nosotros en Europa estamos al revés. Parece que queremos que nuestros hijos coman peor que nosotros. El primer Es euro, loco, el primer euro en un income bajo, el primer euro por encima, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto van a comprar proteína. Claro. Esto es así. Esto es y aquí estamos. Oye, que nos tenemos que ir, ¿no? Jessica, es que muchísimas gracias por venir a estar aquí con nosotros. De verdad que espero que vuelvas pronto. Ha sido un placer tenerte. Igualmente. Y nosotros- Voy a mantener al tanto de los Nosotros avances en el Parlamento. trasladarte todo nuestro apoyo por el trabajo que estáis haciendo, porque obviamente en partido como el vuestro y una persona como tú, que encima conoce perfectamente el campo, poder tener voz directamente en el Parlamento Europeo y una voz autorizada, creo que para nosotros eres un referente, con lo cual, desde este pequeño sitio y todos los que nos escuchan, todo nuestro apoyo, todo tu trabajo y a brindarte, obviamente, toda la colaboración que nosotros como sectores podamos hacerte. Es un orgullo de verdad para todo lo que estás haciendo. Enhorabuena y vamos a seguir con ello. Por supuesto. Bueno. Dame un poquito de tiempo porque necesito trabajar un poco porque si no, no tengo suficiente avance para contarles. En un año volvemos. Me parece un trato. En un año vuelvo. En un año volvemos. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, amigos, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.